somos el equipo número 1 del grupo 333 y nosotros vamos a hablar sobre el Toxoplasma gondii. Mi equipo está conformado por Casillas Ochoa Ana, García González David Ociel, Moreno Vega Ricardo Daniel y su servidor Rodríguez Cuevas Iván Gavino. Dentro de los contenidos vamos a tener la morfología, el ciclo biológico, cuadro clínico y patogenia, diagnóstico, tratamiento y por último un caso clínico. Empezando por la morfología. El Toxoplasma gondii es un coccidio con un ciclo de vida complejo que incluye varias etapas. Dentro de estas etapas vamos a tener primeramente el taquizoíto. Este va a tener una forma de media luna o arco. Su tamaño va a ser de 4 a 8 micrómetros de largo a 2 por 4 micrómetros de ancho. Este va a tener estructuras claves, como una película, que esta va a ser cubierta de 3 membranas con glucoproteínas de superficie. Va a tener también asimismo un complejo apical, que va a incluir 2 anillos polares, una apertura rostral y un conoide, que esta es una estructura en forma de cono truncado. Asimismo, va a también tener órganos secretores, como las micronemas, que estas van a ser vesículas secretoras, y las rópteas, que estas van a contener proteínas para invasión celular. Su localización va a ser intracelular en células del huésped durante la fase aguda, y su reproducción va a ser por endodiogenia, que esta va a ser una formación de 2 células hijas dentro de la célula madre. Va a tener un núcleo redondo y va a estar ubicado en un extremo, y su función va a ser la etapa de multiplicación rápida en la fase aguda de la infección. Continuando, vamos a tener al bradizoito, que esta va a ser una forma similar a la del taquizoito, pero con una menor actividad metabólica. Su tamaño va a ser de 2 a 7 micrómetros y su característica distintiva va a ser la presencia de gránulos de polisacáridos. Su locación va a ser dentro de quistes tisulares, por ejemplo, el cerebro o el músculo. Después vamos a tener al ooquiste, que esta va a tener una forma ovalada. Su tamaño va a ser de 9 a 11 por 10 por 13 micrómetros. Va a tener una estructura de pared gruesa transparente y refringente. Este va a contener un esporoblasto que se divide en 2 esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos. Su locación se encuentra en heces de gatos, que este va a ser el huésped definitivo, y tiene una resistencia infectante a temperatura ambiente hasta de 2 años. Por último vamos a tener al esporozoito, que este va a tener una forma alargada. Su tamaño va a ser de 2 a 4 por 7 por 8 micrómetros y su característica va a ser que tiene una mayor cantidad de rópteas que el taquizoito. Y su función va a ser una etapa infectante liberada del ooquiste esporulado. Dentro de sus aspectos morfológicos del Toxoplasma gondii es que va a tener una fase sexual y una asexual. En la sexual ocurre en el epitelio entérico del gato, que este va a ser el huésped definitivo, y una fase sexual que esta se va a desarrollar en huéspedes intermediarios, ya sea los humanos, aves o mamíferos. Dentro de sus etapas de desarrollo son las que ya mencioné, el taquizoito, bradizoito, ooquiste, quiste y esporozoito. Continuando con el ciclo biológico, este va a constar de 4 fases. Vamos a tener una fase sexual, que se da en el hospedador definitivo, que estos van a ser los felinos. El gato se infecta al ingerir quistes tisulares con bradizoitos. En el epitelio intestinal del felino, los bradizoitos se van a transformar en gametos masculinos y femeninos, que esto es la gametogonia. Se produce la fecundación y formación de ooquistes, no esporulados, que estas se van a eliminar en las heces. Tenemos el paso 2, que esta va a ser la esporulación en el ambiente. Los ooquistes liberados en las heces se esporulan en el ambiente en 1 a 5 días, volviéndose infectantes. En la tercera fase vamos a tener una fase asexual en los hospedadores intermediarios, que estos son los mamíferos, aves o humanos. Esta consta de la ingesta de ooquistes esporulados o quistes tisulares dentro de la carne cruda o mal cocida. Después va a haber una liberación de esporozoitos o bradizoitos en el intestino que invaden las células y se multiplican rápidamente como taquizoitos, una esquizogonia. Después vamos a tener la diseminación por sangre y linfa a diversos órganos. Y por último, la formación de quistes tisulares con bradizoitos, que esta es la fase crónica que puede persistir por años. Por último, vamos a tener al reinicio del ciclo. El felino se va a infectar al consumir hospedadores intermediarios
que contienen quistes tisulares con bradizoitos. Y así termina el ciclo biológico. Yo les voy a hablar sobre el cuadro clínico. Vamos a tener, dependiendo de características del individuo, vamos a tener diferente cuadro clínico. En individuos inmunocompetentes vamos a tener que normalmente van a ser asintomáticos y van a solo presentar síntomas leves. Van a tener un síndrome similar a la mononucleosis, que va a constar de fiebre, malestar general, linfadenopatías indoloras en cervicales o axilares. Luego vamos a tener que también van a tener mialgias, cefalea, ocasional hepatoesplenomegalia y síntomas autolimitados que van a durar unas pocas semanas. En el laboratorio vamos a tener que va a haber una linfocitosis atípica y va a tener elevación leve de enzimas hepáticas. Luego vamos a tener individuos inmunodeprimidos, que eso es cuando la enfermedad va a ser grave y principalmente se va a dar una encefalitis toxoplasmática. Vamos a tener síntomas como cefalea intensa, alteración del estado mental, convulsiones, fiebre, coma, déficits neurológicos focales y también vamos a tener una afectación multiorgánica y lesiones cerebrales visibles en una neuroimagen. Es muy común en pacientes con VIH, SIDA o SIDA y trasplantes o inmunosupresión. Luego vamos a tener algo que se llama toxoplasmosis congénita, que esto se va a transmitir durante el embarazo y va a estar especialmente si la madre se infecta por primera vez. Puede causar aborto espontáneo o parto prematuro. Va a haber manifestaciones en el recién nacido como retinocoroiditis, convulsiones, retraso mental, ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, anemia, trombocitopenia, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, problemas auditivos y otros déficits sensoriales. Las manifestaciones pueden aparecer meses o años después del nacimiento. También les voy a hablar un poco sobre la patogenia. El ciclo infectivo va a iniciar con la ingestión de quistes esporulados que pueden estar en agua, suelo o alimentos contaminados, o quistes tisulares que va a ser en carne cruda o mal cocida. Tras la ingestión, los taquizoitos se van a liberar en el intestino, van a atravesar la mucosa y se van a diseminar por la sangre y linfa a los diferentes órganos, invadiendo así células y multiplicándose. Después, la respuesta inmune del huésped va a controlar la infección aguda, transformando los taquizoitos en bradizoitos dentro de los quistes, que pueden persistir latentes y reactivarse en inmunodeprimidos. La reproducción sexual ocurre exclusivamente en el intestino de felinos, que van a liberar quistes al ambiente y va a cerrar el ciclo. Bien, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Primero vamos a tener las pruebas serológicas, que va a ser la detección de anticuerpos IgG e IgM mediante técnicas como ELISA o inmunofluorescencia. Los anticuerpos IgM nos van a indicar una infección aguda, mientras que las IgG van a sugerir una infección crónica. Después vamos a tener la reacción en cadena de polimerasa o la PCR. Esta va a ser utilizada para detectar ADN del parásito en muestras de líquido amniótico, sangre o tejidos. También vamos a tener estudios histopatológicos que va a servir para la identificación de quistes tisulares, que van a ser los bradizoitos o taquizoitos. Estos serán de biopsias o tejidos como cerebro o músculo mediante tinciones como la hematoxilina eosina. Por último, vamos a tener el aislamiento del parásito. Esta va a ser la inoculación en cultivos celulares o ratones para observar la presencia de la Toxoplasmosis gondii. En tratamiento vamos a tener en pacientes inmunocompetentes, que va a ser la mayoría de infecciones asintomáticas, pero en casos ya sintomáticos se usará pirimetamina combinada con sulfadiazina y suplementos de ácido fólico para evitar mielotoxicidad. Ácido folínico, perdón. El siguiente va a ser en pacientes inmunodeprimidos como el VIH. Se va a utilizar un tratamiento agresivo con pirimetamina más sulfadiazina más ácido folínico para prevenir encefalitis,
encefalitis o infecciones diseminadas. En la toxoplasmosis congénita se va a utilizar la espirimicina durante el embarazo para reducir el riesgo de una transmisión fetal. Y por último, en consideraciones e inmunosupresión, se sabe que la desmetasona reactiva quistes tisulares, lo que exige terapia antiparasitaria. Bueno, el caso clínico que vamos a presentar es de un paciente masculino de 37 años de edad que acude al servicio de urgencias por cefalea intensa, fiebre y alteraciones en la visión desde hace 4 días. Como los antecedentes personales relevantes es que es VIH positivo, diagnosticado hace 5 años, abandonó su tratamiento de antirretrovirales desde hace 1 año, no tiene antecedentes de enfermedades neurológicas, no ha tenido viajes recientes ni contacto con gatos. En exploración física, el paciente presenta una temperatura de 38,4 grados centígrados. De presión arterial se encontraba de 110/65, un Glasgow 14, parecía leve en mi cuerpo y no había rigidez de nuca. En los laboratorios, los linfocitos CD4 se encontraban 45 células, una carga viral de VIH mayor de 500,000 copias. En serología toxoplasma se encontraban las inmunoglobulinas G positiva, mientras que la M se encontraba negativa. El hemograma mostraba leucocitosis ligera, una PCR elevada y una prueba VDRL y otras infecciones oportunistas negativa. Se realizó una resonancia magnética donde se pudo observar una lesión hipodensa en ganglios basales izquierdos, con un realce en anillo, edema perilesional y efecto de masa, lesiones menores similares en corteza parietal derecha. Como diagnóstico, se presentó una encefalitis por Toxoplasma gondii en paciente con SIDA. El tratamiento fue pirimetamina más sulfadiazina y ácido folínico, además de dexametasona. Como evolución, el paciente demostró mejoría neurológica progresiva a los 10 días de tratamiento. A las 3 semanas se realizó otra resonancia mostrando una disminución de tamaño de lesiones.